Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de este módulo llamado Java Intermedio. Recordarles, como siempre, que va a haber una tolerancia de 5 a 6 minutos hasta que se conecten, hasta que todo esté estable. Y pues iniciamos la clase. Recuerden que las clases igual son grabadas, o bueno, están siendo grabadas. Y esos detalles, de manera general. Pues bien, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver algo que es directamente aplicación de lo que habíamos visto en teoría, ¿no? Creación de métodos recursivos. Vamos a practicar. Para tal efecto voy a compartir la pantalla y quiero que me avisen si se ve o no se ve. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se puede Sí, ver. se ve. Gracias, gracias. Se ve. Los Se demás, puede los ver. demás. Listo, listo. Pues bien, les presento nuestra querida práctica, compuesta de 15 ejercicios. La mitad de estos ejercicios son para lo que hemos visto que recién, que es la recursividad directa, que es la recursividad más básica que existe. Ya luego vamos a aplicar recursividad indirecta, que es cuando requieres de una preparación previa del terreno antes de crear tu método recursivo, pero eso vamos a ver después. Por ahora quiero explicarles a todos y todas cómo es la estructura de un ejercicio. Los que ya han sido alumnos Hato ya ubican de qué va. Sin embargo, para los demás y las demás, voy a explicar. Pues bien, todo ejercicio se compone de 4 o 3 partes, ¿ya? Como siempre, el número del ejercicio número 1, ¿no ve? Seguido de esto tienes un enunciado. En este caso te dice, dado un número entero positivo n, indicar la cantidad de dígitos que tiene ese número. Si se dan cuenta, esto es lo que hemos hecho el día de ayer, ¿no ve? Digo, el día de anteayer, la anterior clase, ¿ya? El enunciado te describe el contexto, puede ser, aquí es muy cortito, pero van a haber otros que es toda una historia, por ejemplo. Algunos tienen imágenes para que te ilustres, cosas así. La cosa es que la primera parte es un enunciado, ¿ya? Luego le siguen las restricciones. Que más que restricciones son condiciones de contexto, ¿ya? Vamos a llamar condición de contexto a todo aquel dato, o bueno, es como si el ejercicio nos dijera, imagina que los datos se mueven siempre en este ámbito, en este rango de parámetros. Por ejemplo, aquí te decía, el número n del que te hablo siempre va a ser mayor o igual a 1. Tú no te preocupes por números del 0 hacia abajo. Es decir, te limita, ¿no? Te dice, como yo nunca te voy a dar un número negativo y un 0, no tendrías por qué controlar eso. Olvídate. Condición de contexto. Siempre va a ser un número positivo. ¿Ya? Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta al momento de elaborar nuestras soluciones. Por otra parte, te dice los datos de entrada. Los datos de entrada se proporcionan por parámetros en el siguiente formato. El formato te indica el orden en el que te deberías recibir los parámetros, ¿ya? Como les decía, vamos a dedicarnos a la implementación directa de métodos. No vamos a usar inputs, outputs. Vamos a utilizar parámetros y retornos, así que tengan ese pequeño cuidado. Por último, tienes una gama de ejemplos. No te da ninguna pista, directamente te dice, para esta entrada debería ser esta respuesta, ¿ya? Por ejemplo, aquí te decía, si yo te doy esto, debería tener 3 dígitos. Si te doy esto, debería tener 5. Si te doy esto, debería tener 6. Si te doy esto, debería tener 1. Es decir, esto te sirve a ti para que una vez terminado tu solución, hagas la prueba con lo que te dice. Si pasa esto, estás por buen camino. Porque ya también tendrías que ver, digamos, otros casos que no te digan explícitamente aquí, pero que podrían ser parte, ¿no? Entonces, eso. Esa es la composición general de lo que va a ser nuestros ejercicios, ¿ya? Como estamos iniciando, si todo relax, vamos a ir viendo ejercicios desde los más básicos hasta los más avanzaditos. Pero siempre el chiste objetivo de esto es que aprendan. Si yo soy redundante, si soy demasiado explícito es porque quiero que sepan. Como les digo, nunca me ha gustado enseñar memorísticamente. Por eso siempre, cada cosita que se usa en el código, les digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es así? Quiero que sepan qué están haciendo.
¿ya? Es por eso que empezamos siempre con ejercicios amigables, bastante fáciles, bonitos, y ya luego empezamos, ¿no? Con los ejercicios rudos. Pero bueno, para empezar vamos a continuar con el ejercicio 2. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios que podamos conmigo y les voy a indicar cuáles van a ser su tarea de ustedes. Ojo, no va a ser resolver lo que sale, lo que resta, no, no, no. Solo van a ser unos cuantos, unos puntuales. Los otros recién los vamos a ver mañana. Mañana es jueves, mañana vamos a ver recursividad indirecta y va a ser su tarea ya para el viernes. Y el viernes van a defender por primera vez una práctica, ¿ya? Entonces, empecemos. Una recomendación que les doy. Como a partir de ahora tenemos que empezar a resolver ejercicios, quiero que se pongan en contexto. Quiero que desde ahora piensen, el ejercicio que me están dando ahora es mi problema. Me lo están delegando a mí. Por tanto, ahora es mío. ¿Por qué quiero que pienses eso? Pues básicamente para que le pongas empeño al momento de solucionarlo. Normalmente cuando se trata de algo ajeno, pues al no involucrarte a ti, no sé, es como si te limitaras así automáticamente. No sé por qué será así la vida. En cambio, cuando ya es algo que te afecta a ti, pues alma, vida y corazón, ¿no? En eso que te afecta a ti. Es por eso que quiero que piensen eso, ¿ya? Además, recuerden que como desarrolladores futuros, si siguen esa línea, ustedes van a estar resolviendo problemas ajenos. Tu cliente te va a decir, tengo esta dificultad, quiero este programa que me solucione esto, que me automatice esto. Al final no es tu problema, pero él te lo está delegando a ti. Ahora es tu responsabilidad. Es por eso que quiero que empiecen a adquirir esa empatía, ¿ya? Que se pongan en contexto, que usen su imaginación. Pues bien, vamos a comenzar. Por otra parte, algo que quiero que siempre hagan, puede sonar loco, pero que quiero que hagan, es que cuando lean un ejercicio, realmente lo lean con cariño. ¿En qué sentido? Leanlo de una manera emocionada. O sea, al final es un ejercicio. No sé, denle vida al ejercicio. No lo lean mecánicamente. No, eso es aburrido. Y a uno lo deprime. No, 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 eso está mal. Traten de encontrarle lo divertido a todo, ¿ya? No les digo que esto es una chacota. Pero si algo es divertido, pues aparte de mantenerte activo, llama tu atención, ¿ya? Y eso es lo que quiero lograr. Pues bien, comencemos. Ejercicio número 2. Factorial de un número n, entre paréntesis n y ese símbolo de admiración, y esta es la representación, la notación matemática, es la multiplicación de todos los números enteros positivos menores o iguales que n. Existe un caso especial, el cual no cumple lo mencionado anteriormente. Este caso es cuando n es igual a 0. Para este caso, automáticamente tú sabes que el factorial de 0 es 1. Entonces, este ejercicio, ¿qué nos dice en esta primera lectura? Pues nos dice calcular el factorial de un número. Obvio, ¿no? Todo lo que lean asuman que tiene que ser recursivo. No te va a explícitamente decir que sea recursivo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Este suele ser el ejercicio más clásico que te muestran, pero te lo muestran de una manera medio rara. En nuestro caso, nos dice, queremos hallar el factorial de un número n. ¿Pero qué es el factorial? No puedo suponer que todos saben. Entonces te explica. El factorial de un número n es la multiplicación de todos los números enteros positivos menores o iguales que Sn. ¿Ya? Entonces, se puede entender por ambas partes. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Y te dice, hay un caso especial que no cumple esto, que es cuando el n es igual a 0. Para esto, el factorial de 0 es 1. Condiciones de contexto. Te dice que n toda la vida va a ser mayor o igual que 0, pero siempre va a ser menor o igual que 12. Es decir, yo no te voy a dar 13, 14 o 15. ¿Por qué es tan cortita su restricción? Esto nos van a ver que es por lo que es el tipo de dato. Y factoriales muy grandes ya no soporta. Pero bien, por ahora, volvemos al ejercicio. Es importante. Datos de entrada. Te dice, la entrada se proporciona por parámetros en el siguiente formato. ¿Qué formatos? Te voy a dar un n, donde n es el número. Y aquí hay un par de ejemplos, y es en base a estos ejemplos donde nace nuestro primer esquema mental. Te dice, para 1 la respuesta es 1, ok. Para 3 la respuesta es 6. ¿Por qué será?
3 por 2 o 3 por 2 por 1 es 6. Oh, ya. Para 5 es 120. ¿Por qué? 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 120. Y para 8 es este numerote, 40.320. ¿Por qué será? Vamos a ver, ¿ya? Entonces tienes todo esto. Esto es el ejercicio, el enunciado. A continuación de esto, ya viene lo que es tu elaboración de tu algoritmo. Les dije, no cometan el error de leer el ejercicio y decir, ya, nos vamos aquí, crearemos... No. Quiero que tengan la calma para pensar el ejercicio, desarrollar el ejercicio. ¿Por qué? No puedes programar algo que no está resuelto. Esto de programar solamente es traducir algo que tú ya has resuelto en otro lado. Lo único que haces es traducirlo en un lenguaje que a ti te gusta, en este caso en Java, nada más. Tú no lo estás resolviendo mientras haces, ya está resuelto. Tú solo lo traduces, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para eso pueden usar cualquier, herramienta que quieran para dibujarse, para rayarse. Yo en mis tiempos usaba mi hojita, ¿no? Mi cuaderno de unicornio, todo bien ahí. Pero ya como estamos en clases online y demás, si digamos estás trabajando exclusiva y netamente en tu compu, yo normalmente uso el buen Paint. Al final a mí me funciona. Pues bien, vamos a analizar el problema. Normalmente el problema lo vamos a analizar siempre en base a algún ejemplo. ¿En base a cuál ejemplo? Este parece bonito, el 5. Y luego lo podemos hacer con 6. Ya, pero por ahora hagamos el 5, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos el número de entrada, vamos a ponerlo como una E, que es el 5. Un cacho. Vaya. Por si acaso, chicos, chicas, si alguien quiere hablar o tiene algo que decir, puede hablar directamente o para que le vea puede levantar la manito porque es como una notificación que se escucha más. A veces no escucho su micrófono. ¿Ya? Por si tienen algo que decir a futuro. Ya. Nuestra entrada es 5. Bien. Y nuestra salida, según el ejemplo, debería ser, ¿qué cosa? Nuestra salida debería ser 120. ¿Ok? Vayamos a ver por qué sucede esto. El enunciado nos había dicho, el factorial de un número es la multiplicación de todos los números enteros positivos menores o iguales que el mismo n. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo entender eso? Que dado la entrada yo tengo 5. ¿Cuáles son los números menores o iguales que 5? El mismo 5, el 4, el 3, el 2, el 1. No llegas a 0 porque si no se iría al tacho tu pobre multiplicación, ¿no ve? Listo, yo tengo esto como solución. Entonces, yo sé que toda esta multiplicación, 5 por 4 por 3 por 1, me da el 120. Efectivamente es así. Pues pueden ir a corroborar. Yo voy a usar mi calculadora. Voy a decir 5 por 4. Ya. Esto por 3. Ya. Y esto por 2. Listo. Y todo por 1 es el mismo, ¿no? Efectivamente, esta multiplicatoria me da 120. Entonces está funcionando bien. Ahora, aquí tienen una de dos opciones. Yo les decía, resuélvanlo antes de llevarlo a recursivo de una manera natural. De la manera más clásica que ustedes quieran. Con un for, que es lo más clásico, con un while si es que les da la gana. Y luego recién traduzcanlo a un método recursivo. La otra opción es, en base ya a tu análisis, directamente decir, vamos a la recursividad, sin miedo al éxito. Y decir, ¿qué casos base tengo? ¿Cuál es mi caso recursivo? En este caso vamos a hacerlo de esta manera, directo a la manera recursiva. Vamos a ir intercalando al final, ¿ya? Entonces, yo sé que tengo que ir multiplicando mi numerito hasta llegar a 1. ¿No ve? Yo sé que tengo un caso base, el que me dice el ejercicio. Si alguien te diera 0, automáticamente tú le devuelves 1. Entonces, ahí tú ya tienes un caso base. Vamos a poner esto. El factorial de 0, yo sé automáticamente que es 1. Esto no lo tengo que calcular, yo ya sé. Por otra parte, ¿cuál es el factorial de 1? Si se dan cuenta, todo número te dice
El factorial de cualquier número es la multiplicatoria de ese número hasta el 1. Entonces, sabes que 1 siempre va a ser tu límite. Por tanto, en ese caso, ¿cuál es el factorial de 1? La multiplicatoria de números de 1 hasta el 1 es el mismo 1, ¿no ve? Por tanto, aquí tenemos otro caso base, que el factorial de 1 es 1. Listo, ya está. ¿Hay algún otro caso base? Tal vez el 2 o el 3. Pues esos no. ¿Por qué? Si te das cuenta, hagamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular el factorial de 4? Vamos a tener esto. Tararán. Bueno, vamos a hacer otro. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular el factorial de 4? Cuando mi entrada es 4, ¿cuál debería ser la salida? 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ves? Eso es lo que quiero calcular. Pero ¿qué es lo que pasaría en este caso? ¿Cómo desgloso el factorial de 4? Pues el factorial de 4 llega a ser 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 te da 12, 12 por 2 te da 24, 24 por 1 se queda en 24. Esto es... ¿No ve? Uy, está muy movido. Ya. Entonces, yo ya he calculado esto. Pero aquí hay algo interesante. Si se dan cuenta, este fragmento de aquí es idéntico al de aquí. Si digamos yo utilizo un poco de matemática, yo podría decir lo siguiente. Yo sé que el factorial de 5 va a ser 5 multiplicado por todo esto de aquí. ¿Qué era todo esto de aquí? Lo que salía de calcular el factorial de 4. ¿No ve? Y ya está, yo ya he simplificado mi tarea. ¿Por qué? Yo digo, para cualquier número, yo solo conozco al mismo número. No sé de los demás, ni idea, ¿qué será? Entonces tú dices, la respuesta va a ser, yo como número, un cacho ha sonado. Ya, la respuesta va a ser, yo como número, sea la entrada que sea, imagínense que te dan un 7, tú dices, yo me conozco a mí mismo, yo soy el 7, y me tengo que multiplicar ¿por qué cosa? Te tienes que multiplicar por el factorial de ¿qué? De este 4, ¿de dónde sale? Este 4 sale de tu número actual menos 1. Entonces, es de esto del que tienes que hallar su factorial. Entonces, si te das cuenta, cada vez estás reduciendo el problema en términos de sí mismo. Porque para calcular el factorial de 4 tienes que hacer esto que hemos visto. Sin embargo, tú sabes que tú solo te conoces a ti mismo. Tú eres un 4. No conoces a estos de aquí. Estos de aquí, ¿en qué se traducirían? Esos de ahí se traducirían en calcular el factorial de 3. ¿De dónde sale ese 3? Calcular el factorial de n-1. Como n ahorita es 4, menos 1 es 3 y necesitas ese factorial. Listo, nada más. Entonces, en base a este análisis, yo ya sé lo siguiente. Mis casos bases son estos. Si es 0 o si es 1, mi respuesta de ley es 1. Sin embargo, si estoy en cualquier otro caso, 2 hasta el 12 en este caso, que es nuestro contexto, yo sé que mi caso recursivo se compone de lo siguiente. Que mi respuesta va a ser igual a el número actual, que es n, multiplicado por... ¿Qué cosa? El factorial de 1 menos. Es decir, el factorial de n-1. Listo, nada más. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y esto qué va a ser? Esto de aquí es la llamada recursiva. Como tú eres el método que resuelve el factorial, aquí te vas a tener que llamar con parámetro cambiado. Es decir, tendrías algo como factorial de n-1. Ya está. Más o menos así sería la instrucción. ¿Ya? Esto sería tu caso recursivo. Listo, nada más. Acabas de identificar los casos posibles. Acabas de dibujar tus ideas, todo lo que has pensado. Y ya está. Esta parte de aquí, chicos y chicas, aunque no crean, es la más importante. ¿Ya? Cuando ustedes sean desarrolladores, igual van a ver, ¿no? Cuando tienes equipos de trabajo,
depende, ¿no? La metodología, el patrón de diseño que utilices. Normalmente historias de usuario, para cada historia haces un mockup. El mockup es como tu versión en borrador, de decir esto va a tener, esto no va a tener, esto debería ser, esto no hace. Todo eso es un rayo, una rayada, y luego recién lo ordenas bonito. Pero al final, primero piensas qué vas a hacer, luego recién lo haces. No es que ya sobre la marcha anda al editor y a ver qué se nos ocurre. No, 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 así no funciona. ¿Ya? Así que siempre dense la molestia de hacer su análisis. Siempre, es bastante útil. Pues bien, manos a la obra. ¿Qué sigue? Vayamos a programar. En este caso, como siempre, bueno, esto es de la Android clase, vamos a crear un nuevo proyecto. Con ustedes tengo una carpetita que se llama Falta intermedio. Aquí vamos a poner ejercicio 1. O primera práctica. Creo que pueden estar todos dentro de nosotros. Sí, primera práctica. Primera práctica. Listo. Ahí está, se nos crea nuestro proyecto. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos una clase. Nombre de la clase, el que a ustedes les parezca mejor. Pueden ponerle ejercicio 1. Podrían ponerle factorial, el que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar con factorial, para que se entienda qué estamos haciendo. ¿Ok? ¿Qué más? La plantilla que se autogenera, como siempre, pues no es de nuestro interés, la verdad. Lo vamos a borrar todo. Solo nos quedamos con el bloque verde. Con respecto a la documentación, ustedes sí háganlo, escriban ahí. Yo, por cuestiones de practicidad, no lo voy a hacer. Y ya está, tenemos nuestra clase. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos. ¿Qué es lo que creamos? De hecho, voy a traducir esto de aquí, nada más. Para eso, pero antes, ¿qué hacemos? Creamos el método. El método va a ser público, ¿ya? ¿Qué me devuelve? Según el ejercicio, me devuelve un número. Siempre me devuelve un número. En este caso, está en el número, en el rango de los enteros. Así que me va a devolver un tipo de dato int. ¿Qué más? Nombre del método. Recuerden que el nombre de un método empieza con minúscula. ¿Qué se va a llamar mi método? De mí yo lo voy a poner calcular factorial. Listo, calcular factorial. Un método puede o no recibir parámetros. Abre bloque, cierra bloque. Listo. En este caso, ¿recibo algún parámetro? Si reviso mi ejercicio, sí, recibes un n. Genial. Tengo que recibir un parámetro n. Sin embargo, aquí les doy una sugerencia. Esto de que te ponga n, x, y a lo que tú quieras como letra, solo es para que entiendas. Ya cuando haces tu código, ponle un nombre autodescriptivo. No lo dejes con n. Ponle, es un número. ¿Listo? Así se entiende mejor. Continuamos. Yo ya tengo lo que es la firma del método. Vamos a su cuerpo. Para esto, ¿qué hacemos? Recuerden que ahora estamos hablando de términos recursivos. La recursividad es una alternativa para el uso de ciclos. Nunca se olviden de eso. Por tanto, tengo que simular ciclos, pero en vez de usar ciclos, tengo que usar llamadas recursivas al mismo método. Para eso, entonces, yo ya me olvido del while, del for. Todo se trata de if-else, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que haría primero? Pues puedes empezar declarándote la respuesta, es decir, donde vas a guardar momentáneamente el valor actual de la llamada actual. Yo normalmente hago eso, pero habíamos visto en la anterior vez, y su compañero Cristian comentaba, no es necesario porque podrías hacer retornos directos. Efectivamente, puedes. Pero ahí, como yo ya les dije, eso depende de ustedes. De cuál de las dos entienden mejor, manejan mejor, o en todo caso, ¿no? Como sé que la mayoría está de estudiante en esa materia que lleva estas cositas, manejen el que les están pidiendo para comodidad, ¿ya? De todas maneras, vamos a ver la traducción de una a otra igual, así que no hay mucho lío. Por ahora empecemos con la que les voy a enseñar, la más explícita, ¿no? Yo declaro mi respuesta, mi interés, solo se declara, no parte con un valor inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué sigue? Las preguntas. Aquí tú puedes tener dos visiones. O pregunto el caso recursivo o pregunto el caso base. Eso depende de ti. Eso, como les digo, ya es criterio personal. Da igual cuál preguntes. Al final, como estés preguntando, vas a tener control de cada caso.
Yo voy a empezar preguntando los casos base. O también podría ser el caso recursivo, depende de ustedes. Pero normalmente te sugieren, ¿no? Controlar el caso base para que tú puedas leer la pregunta explícita de, oh, ¿está cumpliendo el caso base? Porque si te dice que no, entonces estoy en caso recursivo, ¿no ve? Entonces vamos a hacer eso. Yo le voy a decir aquí, sí, ¿qué cosa? ¿Cuál es mi primer caso base? Según mi análisis, tengo este de aquí. Cuando el factorial, cuando el número es 0. ¿Esto es el primero que tengo que preguntar? Sí. ¿Por qué? Porque este es un caso excepcional. Si se dan cuenta, en el desarrollo del problema, jamás llegábamos a 0. Siempre nos quedábamos en 1. Por tanto, este 0, la única manera de que aparezca es que sea mandado por parámetro directamente. O sea, que como está dentro del rango de números, miren, puede ser 0 tu entrada. Entonces, es un caso excepcional. Por eso es el primero que controlamos. Nosotros decimos, si el número es igual a 0, directamente tú dices mi respuesta es 1. Para de contar. Listo, nada más. Caso contrario, ¿qué pasa si te dicen, no, te cuento que el número no es 0? No es 0, entonces estoy en un caso normalex. Pero aún tengo un caso base dentro de esa normalidad. ¿Cuál era ese caso base? El caso base es cuando llego a 1, porque sé que para 1 mi respuesta es 1. Entonces yo digo, sí, ¿qué cosa? Si el número es igual a 1, yo sé que mi respuesta automáticamente es 1. Listo. ¿Qué pasa? Aquí más te dicen, no, te cuento que tampoco es 1. Si no es 0 y si no es 1, pues debe ser cualquier otro número, vaya uno a saber. Pero eso ya es mi caso recursivo. Entonces, en el else desarrollas tu parte recursiva. ¿Qué habíamos dicho de la parte recursiva? En la parte recursiva yo sé que mi respuesta es que yo solo conozco a mi número actual. Y es lo que yo te puedo proporcionar. Luego de eso, quiero que eso se multiplique por, ¿qué cosa? El factorial de n-1. Es decir, de todo ese bloque que yo no conozco. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo así. Mi respuesta va a ser igual a ¿qué? Al número actual, que es número, multiplicado por, ¿qué cosa? Llamada recursiva. ¿Qué se llama el método? Se llama calcular factorial. ¿Qué recibe por parámetro? Un número. ¿Cuál es el número que yo le voy a mandar? El número actual menos 1, que es todo ese bloque que me falta conocer. Listo, ya está. Nada más. Terminado todo esto, pase lo que pase, yo tengo que devolver una respuesta que es res. Listo, eso sería todo. Si mandamos a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Y si se dan cuenta, yo aquí no he pensado nada, solamente he traducido lo que yo ya había resuelto antes. Por eso les digo, aquí es donde es toda la magia. De hecho, yo les diría, van a pasar más tiempo en Paint o en sus hojas que programando. Programar es traducir. Si algo ya está resuelto, solo lo tienes que traducir. Listo, nada más, sacamos la prueba. Ojo, ¿no? Cuando compila, la vida es bonita, pero tienes que cerciorarte de que funcione bien. Vayamos a hacer la prueba. Nos salimos de aquí. Clic derecho, nos creamos un objeto, ok, a ese objeto le decimos, clic derecho, invoca tu método, calcular factorial. Y le pasamos un número. Siempre es bueno iniciar con los del ejemplo, porque ya sabes una respuesta segura. Por ejemplo, démosle 8. Debería darme este numerito de aquí. ¿Dónde está mi J? Aquí está. Vamos a darle 8. Le das ok. Y te dice, para 8 mi respuesta es 40.320. ¿Coincide? Coincide. Ahora veamos los límites, ¿no? Dice que el límite es 12. ¿Funcionará para 12? Haremos la prueba. Clic derecho, calcular factorial, 12. Y efectivamente, aún funciona. Miren, te da este super numerote gigantote que no puedo ver bien por mis problemas de vista, pero ahí está. El hecho de que no haya más allá de 12 es porque un entero ya no podría soportarlo. Vas a tener más de 9 dígitos y tendrías que usar un long. Pero como es netamente académico el ejemplo, por eso nosotros nos limitamos a enteros, ¿ya? Por si acaso. Listo, nada más. Ahí está nuestro factorial. Ahora, lo que les decía. Esta es una forma de manejarlo. Hay docentes que te enseñan, que te dicen, por semántica operacional, un método tiene un único resultado, un único retorno.
Por eso es que yo lo hago así. Bueno, así me han enseñado. Sin embargo, si ya nos basamos estrictamente en lo que es el paradigma funcional, donde te dice que todos son retornos directos y aplicas recursividad como elemento, pues esto quedaría más simplificado, de hecho, porque tú ya no necesitas de variables. Esto se va, esto se va, y directamente aquí son retornos. Tú dices, para este caso yo retorno esto, para este caso yo retorno esto, y para este otro caso yo retorno esto. Listo, ya está, eso sería el cambio. Incluso esto de aquí tal vez se podrían fusionar. Si el número es 0 o 1, yo retorno 1. ¿No ve? Y se pueden ahorrar, digamos, este else. Yo no lo voy a hacer porque yo he sido fiel a mi pensamiento. Ya para refactorizar podría hacer eso. Pero por ahora se entiende. Ya está, así es lo que cambiaría. Ya esto tienes que cambiar de nombre. 3 2. Ya está. Entonces, como les digo, esta es una de las maneras de hacerlo, con retornos directos. Miren, return en todo lado. La otra es manteniendo la semántica operacional, que es esto de aquí. Chicos, chicas, manejen el que más les guste. No les estoy obligando, así se hace, sí o sí. No, no, no. Como ustedes pueden ver, ya depende de cuál es más cómodo para ti, cuál te gusta más, o cuál, digamos, para ti es la manera más fácil de implementar. Al final han visto, no cambien mucho. Si te simplificas y te ahorras líneas, sí, eso es muy cierto. Pero la lógica es la misma. Miren, vamos a hacer la prueba. Tararán, En el, perdón. en el segundo método falta aumentar el 2 al final del nombre. Aquí ya está. En el segundo retorno, cuando es número por Ah, sí, factorial. gracias. Aquí tengan cuidado, sí. Muchas gracias, Cristian. Esto, por ejemplo, para que no se confundan, calcular factorial. Ya está bien, lo vamos a dejar con 2. Ya. Sí, esto van a tener cuidado el nombre de sus métodos, por si acaso. Ya está, compilamos. Ahora sí. Hagamos la prueba. Aquí está bien, sí, ya. Creamos nuestro factorial, tararán. Aquí está, invocamos al 2. Ahí está. Nuevamente, le damos el 11 o uno que sepamos. A ver, le damos el 5. 120, funciona. Pero siguen funcionando de la misma manera. Si tú le das el 8, 40.320. Todo bien, ¿ya? Si tienen curiosidad, ¿qué pasa cuando le das 13? Pues pasa esto. Todavía funciona, no me acuerdo, creo que en 14 ya se desborda. A ver. No, aquí está, el retorno directo. A ver, no me acuerdo, ¿por qué le he puesto 12? Sigue dando, pero creo que por aquí va. Ya, sí. Desde cierto número, les va a empezar a dar cositas raras. Miren, va a dar su giro de reloj y va a volver a cero. Ahí van a tener cuidado. Por eso es que el contexto te decía, solo haz la prueba hasta 12. O sea, es para que entiendas, ¿no? No es que quiero un programa completo que te dé el factorial de cualquier. No. Son números grandes, muy grandes. Ya, pero si tenían curiosidad. Listo, entonces así va a ser la hermenéutica de estos ejercicios. Todavía tenemos tiempo, vamos a hacer uno más. El ejercicio 3 lo van a hacer ustedes. Es dado un número natural, indica la cantidad de dígitos pares que lo componen. Tienen sus ejemplos. El 4 también lo van a hacer ustedes. Aquí lo voy a arreglar, aquí me he confundido. Tengo que poner números en notación binaria, por si acaso. Es lo mismo, es recorrer un número e ir contando cositas. Aquí tenemos dos ejercicios interesantes. Uno que es la división y otro que es la multiplicación. Conmigo vamos a hacer la multiplicación. Y les dejo como tarea la división. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos propone este ejercicio? En estos 20 minutos que nos quedan. Ejercicio número 5. La multiplicación es una de las operaciones aritméticas más conocidas y estamos acostumbrados a calcularla de manera directa. Sin embargo, hoy recordaremos cuál es la idea de la multiplicación, explicada de manera clásica. Para ilustración, ahí tienes una multiplicación. Siempre nos enseñan y nos hacen memorizar, ¿no?, las respuestas directas con respecto a los dígitos, digamos 6 por 4 o 6 por 9 dentro de lo que es un número de una sola unidad. Pero internamente, ¿recuerdan cómo funciona? Pues no es más que la suma sucesiva del elemento en sí, la cantidad de veces que se te indique. En este caso, 6 por 4 es 4 veces 6. Algunos lo ven al revés, ¿no? 6 veces 4, que al final da lo mismo, que te da 6 más 6 más 6 más 6, 24. ¿Ya?
Al final, esta es la manera explícita y desglosada de hacerlo, ¿ya? Como el ejercicio te indica, ¿no? Como se puede observar en la imagen, la multiplicación no es más que la suma de un factor con signo consigo mismo una cantidad determinada de veces. Aquí está mal escrito. De manera general, una multiplicación consta de dos factores, el multiplicando y el multiplicador. El producto de la multiplicación sale de sumar consigo mismo, el multiplicando, la cantidad de veces que te indique el multiplicador. En este ejemplo en particular podríamos decir que la instrucción es como decir 4 veces 6. Dado dos números enteros positivos, n y m, respectivamente, indica cuál es el resultado de la multiplicación, pero no de forma directa, sino aplicando el cálculo de la respuesta mediante sumas sucesivas. Aquí te da las condiciones de contexto, n y m siempre van a ser mayores o iguales que 1, no te está diciendo que te involucres con el 0, aunque podrías de hecho también, pero aquí te dice que no, ok, vamos a respetar eso. Te dice el orden en el que te llega es primero n, luego te llega m. ¿Listo? Te dice 6 por 9, 54. Aquí es directo, ¿no? Al final esas son las respuestas de toda la vida. Pero internamente tenemos que hacerlo así. Y esto de manera recursiva. En este caso el ejercicio nos ahorra que nos dibujemos un poco porque digamos que ya te da la idea, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, a pesar de eso usamos el Paint. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Esto de aquí se nos va. Tararán, tararán, perdón. Chaito. Ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos? Usando como ejemplo eso que nos decía que era el 6 por 4. Tararán. ¿Por qué está en naranja? Tararán, tararán. Ya, aquí, el 6 por 4. Esto como resultado que nos da el 24. ¿Ve? Tararán. Ya está. Pero nosotros lo vamos a hacer de manera desglosada. ¿Cuál era la manera desglosada? Vamos a ver. Tenemos el multiplicando y el multiplicador. Este de aquí es el multiplicando. Este de aquí es el multiplicador. Entonces, este amiguito de aquí nos indica cuántas veces tenemos que sumarnos con nosotros mismos para llegar al resultado. Entonces, ¿cómo yo voy a desglosar esto? Yo tengo 6 y 4. Entonces yo digo, mi primer resultado es 6. Como ya he usado esto una vez, este 4 deja de ser 4. Como ya lo he usado una vez, ahora va a ser 3. ¿Esto todavía es mayor que 0? Sí. Entonces me vuelvo a sumar conmigo mismo. De 3 pasa a ser 2, porque ya he usado otra vez. ¿Esto es mayor que 0? Sí. Me vuelvo a sumar conmigo mismo. Esto lo agrandaré entonces. Aquí. Ya. Este 2 pasa a ser 1. 1 es mayor que 0, sí. Entonces vuelvo a sumarme conmigo mismo. Más 6. Esto pasa a ser 0. ¿0 es mayor que 0? No. Entonces tú dices, hasta aquí yo llegué, ensamblo mi respuesta. ¿Qué tengo? 6 más 6 más 6 más 6. ¿Y esto es 24? Sí. Efectivamente. Entonces, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Nuestro multiplicando jamás va a cambiar. Jamás, jamás. Es el que nos indica el valor que tiene que sumarse consigo mismo. El multiplicador es el que va a cambiar a lo largo de cada llamada. Si se dan cuenta, cada vez se va haciendo más pequeñito. ¿No ve? Entonces, aquí tú puedes optar por uno de dos casos base. ¿Ya? Vamos a ver cuáles. ¿Por qué? Tú podrías decir como caso base, si mi número es 0, es decir, para 0, mi respuesta automáticamente va a ser 0. ¿Ya? Si n fuera 0, ¿esto cómo lo podemos hacer? Ya. Si tu número fuera 0, si n fuera 0, entonces tu respuesta va a ser 0. ¿Listo? Pero también podrías verlo de otra manera. Tú dices, no tiene sentido que yo llegue a 0. ¿Por qué devolvería 0 a una suma? Porque con esto yo estoy diciendo que aquí va a haber un 0. Y eso no tiene sentido para mí. Entonces tú podrías decir, yo sé que cuando llega a 1, yo ya no tengo nada más que hacer. Y yo automáticamente devuelvo el multiplicando. Entonces tú podrías decir, sí,
n. Bueno, entiendan n como el multiplicador, por si acaso, para que no se confundan, ¿ya? N. N es esto de aquí, el multiplicador. Si n fuera ¿qué cosa? Si n fuera 1, entonces mi respuesta sería el multiplicando. Automáticamente. ¿Por qué? No sé qué valor. Puede ser 6, puede ser 8, lo que tú quieras. Listo. Entonces eso sí tiene más sentido. Porque te dice, ya vas a llegar solo hasta aquí. Y a partir de aquí se va a ensamblar tu respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar este caso base nosotros. Nuestro caso base va a ser cuando el multiplicador indique, o sea, ya haya llegado a 1. Es decir, la última vez que tengo que multiplicarme. Entonces, directamente, mi respuesta es el valor que tenga el multiplicando. A partir de ahí se ensambla la respuesta. Cualquier otro caso, cuando no es 1, pues estoy en un caso recursivo. Y en un caso recursivo, ¿qué es lo único que yo sé? En un caso recursivo, yo sé que mi respuesta es igual a ¿qué? Al multiplicando, a mi número actual, al multiplicando, sumado con, ¿qué cosa? La llamada recursiva. Se tiene que sumar con los mismos parámetros, pero esta vez cambiados. El 6 no cambia, es decir, tu multiplicando no cambia, pero el otro sí cambia. Se vuelve n-1. Recuerden, ¿no? Cada vez que lo utilizas, se va decrementando. Listo, nada más. Esto sería mi caso recursivo. Y ya está, eso sería todo. Esto, como no es mi caso base, lo vamos a borrar. Solamente tengo estos dos. Caso recursivo, caso base. Como pueden ver, hasta yo soy bien desordenado, pero en mi desorden me entiendo, ¿ya? Pero es lo que les digo, es lo bueno de usar esto, ¿no? Tu esquema, tu mapa mental. Al final, cuando ya tienes tus ideas, lo vas ordenando. ¿Listo? Nada más, entonces vamos a aplicar esto. Hagamos su código de esto antes de irnos. Tararán, tararán. Ya está. Nos vamos a BlueJ. Dentro del mismo proyecto, ya que son parte de una misma práctica, vamos a crear nueva clase. Vamos a ponerle multiplicación. Multiplicación. Ya está. Ok. Dentro de esto entramos, como siempre, el template que se genera. No nos interesa. Tararán, tararán. Esto se borra. Y empieza la magia. ¿Cómo empiezo? Creo el método. Es público. Me devuelve un número entero. Se va a llamar multiplicar. Multiplicar. ¿Qué recibo por parámetros? Recibo dos números, el multiplicando y el multiplicador. En este caso, si se dan cuenta, sí es algo largo, ¿no? Multiplicando, multiplicador. Entonces podrías mantenerlo como m y n. Un int m de multiplicador y el int n, el int m de multiplicando y el int n de multiplicador. ¿Ya? Listo, ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues, como siempre, empiezo por la manera clásica. Yo me declaro mi respuesta, solo lo declaro, no le doy ningún valor inicial. Y empiezan las preguntas. ¿Qué controlo? Controlo mi caso base. ¿Cuál es mi caso base? Este de aquí. Cuando el multiplicador sea 1, es decir, n, pues mi respuesta automática es el valor del multiplicando. Entonces, ¿cómo se traduciría eso a código? Sí, ¿qué cosa? Si ese n es igual a 1, mi respuesta automáticamente es el valor de m. ¿Listo? Nada más. Caso contrario, pues estoy en un caso recursivo. Y en el caso recursivo, ¿qué habíamos dicho que es la respuesta? La respuesta es el multiplicando más ya la llamada recursiva. El multiplicando es m más llamada recursiva. ¿Qué se llama el método? El método se llama multiplicar. ¿Qué recibe por parámetro? Un m que nunca cambia y el n que es como el contador que va decrementándose cada vez. ¿Listo? Nada más. Pase lo que pase, yo retorno mi respuesta. Mando a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Nuevamente, chicos, chicas, si se dan cuenta, yo solo he traducido esto de aquí. Traducción pura. Aquí en el BlueJ no he pensado nada. Veamos si funciona. Tararán, nueva multiplicación, ok. Le daremos dos números, el 6 por 4. 6 por 4, 24. Funciona, bien. A ver, hagamos a prueba otro. Yo qué sé, un 9 multiplicado por
3. 27. Funciona. ¿No ves? Entonces va a funcionar para cualquiera. Si tras 12 multiplicado por 3, 36. Ojo, acuérdense de esto. No estamos dándole valores ceros o negativos, por si acaso. Tengan cuidado con la condición de contexto. ¿Ya? Y listo, ya está. Ese sería mi ejercicio. Aquí estaba al revés, ¿no? N y M es M y N, perdón. Pero ya eso al final es lo que el ejercicio te dice. Les he dicho aquí, pueden cambiarlo como guste. Multiplicando y multiplicador. Y ya está. Ya para terminar, ¿hay tiempo? Hay tiempo. ¿Cómo lo traduciríamos esto a su otra versión con retornos directos? Se va a llamar multiplicar 2. No necesitas variables. Estos son retornos directos. Return y return. Listo, nada más. Aquí nuevamente esto, como se llama multiplicar 2, invocas al multiplicar 2. Listo, nada más. Al final, como les digo, lo lindo de los retornos directos es que es más cortito, eso sí, no se los niego. Yo lo hago así para explicar porque es como estamos aprendiendo y porque normalmente me han enseñado así de solo debe haber un retorno en un método. Sin embargo, cualquiera recursividad, cualquiera les sirve, usen el que más les guste, el que más fácil les sea usar. Compilamos y hagamos a prueba este multiplicar 2, se supone que no debería cambiar nada. Ok, multiplicar 2 y vamos. 7 por 3, es la primera multiplicación que he aprendido. 21. ¿Funciona? Funciona. Listo. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Para su tarea, yo les voy a compartir el documento y les voy a decir qué ejercicios quiero que hagan. Como yo hice 3, les voy a pedir que hagan 3. Este que es lo mismo pero con división, que cambia algo. Este que es de contar dígitos igual y este otro que igual es contar dígitos, solo que bajo distintas condiciones, ¿ya? Esos ejercicios lo van a hacer. De tal manera que hasta mañana tengamos todos completito hasta este ejercicio número 6, ¿ya? Tal vez hagamos el 7 mañana. Pero de hecho yo mañana quiero entrar con ustedes y a ver lo que es recursividad indirecta. Porque la mayoría de ejercicios es recursividad indirecta, ¿ya? Entonces eso vamos a verlo mañana. Del 8 hacia adelante ni lo miren, ¿ya? El 7 más pueden intentar hacer, pero del 8 adelante todavía no. No se precipiten. ¿Listo? Entonces eso sería todo hasta este punto. Vuelvo con ustedes. Ahí no está, ¿no era? Vuelvo con ustedes por si tienen hasta este punto alguna duda. Si todo está claro, quiero que me escriban en el chat. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? O cualquier cosa, ¿no? Que ustedes quieran de todo posi, todo blue, la jerga que ustedes utilicen. Ya. Si tienen alguna duda, háblenme. Yo tenía una duda. ¿Qué pasó? ¿Siempre se va a usar una estructura de condición para recursividad? Sí, toda la vida. Porque ya no puedes utilizar ciclos. Entonces dependes de las condicionales para decir, ¿estoy en caso base o estoy en caso recursivo? ¿Ok? Está bien. Dale. Listo, pues. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? En los chats. Gracias, Isaías, Marco Antonio, José, Alejandro, Cristian. Gracias, gracias. Los demás, las demás, ¿siguen despiertos? Gracias, Carolina. ¿Siguen despiertos los demás? Sé que ya es tarde. Andrea, gracias. Gracias, gracias, Jensi. Gracias. Gracias, Iván. Creo que falta Jess. Ahí está, también, sí había estado. Ya, tarará, Luz, gracias. Pues bien, hasta este punto vamos a cortar la grabación, pero no se desconecten. Tengo que hablar de algunos detalles técnicos con ustedes.